En el contexto educativo actual, los docentes enfrentan el desafío creciente de responder con responsabilidad, empatía y profesionalismo a las necesidades de estudiantes transgénero y no binarios. Este compromiso no es solo un imperativo ético y humano, sino también una exigencia que responde a marcos normativos, políticas de inclusión educativa y al respeto de los derechos fundamentales de las personas. La diversidad de género es una realidad en las aulas, y su reconocimiento y validación tiene efectos directos sobre el bienestar psicológico, emocional y académico de los estudiantes. Es importante entender que el género no es un concepto binario ni estático. Las identidades transgénero y no binarias forman parte de la diversidad humana y deben ser tratadas con la misma seriedad, cuidado y respeto que cualquier otra dimensión de la identidad personal. Esto incluye el respeto al nombre elegido por el estudiante, el uso de los pronombres adecuados y la creación de un entorno donde pueda sentirse seguro, aceptado y valorado. Los errores pueden ocurrir, especialmente cuando se trabaja con grupos numerosos de estudiantes, cuando hay cambios frecuentes de nombre o cuando el docente no ha tenido formación específica en cuestiones de género. Sin embargo, la diferencia entre un error y una falta de respeto radica en la actitud y en la disposición a corregirse. Un docente que comete un error pero se muestra dispuesto a aprender y enmendarlo está fortaleciendo la relación educativa. Por el contrario, la negación, la burla o la indiferencia frente a las identidades de género pueden generar daños significativos en la autoestima del alumno, deteriorar el clima del aula y dar lugar a conflictos con la comunidad educativa y con las autoridades. Por ello, es fundamental que el cuerpo docente reciba herramientas prácticas y marcos conceptuales claros para actuar con sensibilidad, responsabilidad y eficacia en este tipo de situaciones. No se trata de adoptar una posición ideológica, sino de ejercer la docencia en consonancia con los principios de inclusión, igualdad y respeto que sustentan la educación como derecho humano. Evitar el uso de nombres o pronombres incorrectos no es solo una cuestión de corrección lingüística, sino un acto de reconocimiento esencial. Cuando un estudiante comunica su identidad de género y solicita ser llamado por un nombre y pronombre determinados, ese acto debe ser recibido con respeto y ser atendido de inmediato. En muchos casos, este paso representa un momento de vulnerabilidad, y la respuesta del adulto responsable tiene un impacto emocional profundo. La reacción docente puede ser una oportunidad para reforzar la autoestima del alumno, o una ocasión que agrave el sentimiento de rechazo que ya pueda estar experimentando en otros ámbitos. La escuela no debe convertirse en un espacio de reproducción del sufrimiento, sino en un lugar donde el estudiante pueda vivirse plenamente sin temor. Uno de los aspectos más sensibles al abordar la inclusión de estudiantes transgénero y no binarios en el ámbito escolar es la prevención del daño psicológico. No basta con evitar errores, es necesario comprender el impacto que tienen las prácticas escolares sobre la construcción subjetiva de quienes viven procesos de afirmación de género. Las vivencias negativas asociadas al rechazo, la negación identitaria o el aislamiento social dentro del aula pueden dejar huellas duraderas en la salud mental de los jóvenes. El aula, como espacio de interacción constante, tiene una carga simbólica y emocional muy fuerte. Por eso, la forma en que el cuerpo docente nombra, observa y se dirige a cada estudiante, incide directamente en su autoestima y sentido de pertenencia. La adolescencia es una etapa donde la identidad personal está en plena consolidación. En ese proceso, la validación social, en especial por parte de referentes adultos como los docentes, cumple un rol fundamental. Cuando un docente respeta la identidad de un estudiante trans o no binario, no solo está reconociendo su derecho a existir como es, sino que está legitimando su presencia en el espacio educativo, lo cual fortalece su capacidad de aprendizaje y de integración. En cambio, si el docente invalida o ignora esa identidad, aunque sea de forma sutil o indirecta, puede generar en el estudiante sentimientos de vergüenza, retraimiento o ansiedad, que repercuten en su desempeño académico y en su vínculo con la institución. Este tipo de situaciones no siempre se expresan de forma explícita. Muchas veces, los estudiantes no verbalizan lo que sienten ni denuncian directamente una situación de maltrato simbólico. En lugar de eso, pueden manifestar cambios de conducta,
ausentismo reiterado, bajo rendimiento o desmotivación generalizada. Si estos indicadores no son leídos adecuadamente, el verdadero problema queda invisibilizado y la respuesta institucional se limita a medidas punitivas o disciplinarias que agravan la situación. Por eso es clave desarrollar una mirada pedagógica capaz de interpretar los signos de malestar que pueden estar ligados a cuestiones de identidad de género. El acompañamiento docente requiere una revisión crítica de las estructuras escolares tradicionales. Durante décadas, el sistema educativo se organizó sobre categorías rígidas, incluyendo la segmentación por género en actividades deportivas, en uniformes o incluso en el uso de baños. Estas divisiones, que en apariencia responden a criterios administrativos, pueden convertirse en fuentes de exclusión para quienes no se identifican con el binarismo de género. La gestión escolar debe contemplar ajustes razonables que permitan a los estudiantes trans y no binarios integrarse plenamente en todas las dimensiones de la vida escolar sin verse obligados a justificarse constantemente. Pequeñas modificaciones en las prácticas diarias pueden generar avances significativos. Permitir que cada estudiante elija el baño que considera adecuado, ofrecer opciones que no impliquen segregación por género, o utilizar el nombre elegido en todas las comunicaciones internas, son formas concretas de inclusión. A nivel docente, es clave que exista coordinación entre profesores para evitar inconsistencias que debiliten el reconocimiento de la identidad del alumno. El rol del equipo directivo es garantizar respaldo institucional a estos procesos, evitando que el respeto por la identidad de género dependa de la voluntad individual del docente. Las leyes de identidad de género, junto con otras normativas educativas y tratados internacionales, reconocen el derecho de toda persona a ser identificada según su autopercepción. En el contexto escolar, esto obliga a las instituciones y al personal docente a respetar los nombres y pronombres elegidos por el estudiante, sin exigir intervenciones médicas ni cambios registrales. Estas disposiciones no son optativas. La omisión, negligencia o resistencia a su cumplimiento puede derivar en sanciones legales o administrativas. La normativa también establece que el sistema educativo debe adoptar medidas activas para prevenir situaciones de discriminación por identidad de género. Estas medidas incluyen la capacitación del personal, la adecuación del lenguaje institucional, la implementación de protocolos y la garantía de acceso a todas las actividades escolares sin discriminación. Ignorar una agresión verbal o una burla reiterada por parte de otros estudiantes constituye una forma de violencia institucional. La responsabilidad del docente no se limita a no discriminar, sino que implica actuar para garantizar un entorno respetuoso. En ocasiones, el respeto a la identidad de género genera tensiones con las familias o entre docentes y autoridades escolares. Ante estas situaciones, es fundamental documentar las acciones realizadas, canalizar las comunicaciones a través de los equipos designados y mantener el foco en el bienestar del estudiante y en el cumplimiento de la normativa. El docente debe evitar confrontaciones innecesarias y actuar siempre dentro del marco institucional, con respaldo legal y coherencia pedagógica. Estas tensiones deben ser anticipadas mediante políticas claras, comunicadas a toda la comunidad educativa. Contar con protocolos preestablecidos, orientación jurídica y canales de apoyo técnico permite prevenir conflictos y sostener decisiones inclusivas. También es necesario que los docentes trabajen de forma coordinada y cuenten con el respaldo de la dirección para aplicar prácticas que garanticen los derechos del estudiante. El aula es un espacio privilegiado para promover el respeto por la diversidad de género. Esto se puede lograr incorporando en la enseñanza ejemplos y materiales que cuestionen los estereotipos tradicionales, incluyendo en los contenidos escolares referencias a personas y experiencias diversas, y generando actividades que fomenten la empatía, el pensamiento crítico y el respeto por las diferencias. Estas propuestas deben integrarse de forma natural a las materias sin necesidad de exponer a ningún alumno. Los proyectos interdisciplinarios, las campañas institucionales, las dinámicas participativas y los trabajos reflexivos son herramientas valiosas para abordar el tema con todo el grupo. Estas actividades no deben tener un enfoque punitivo ni adoctrinador, sino formativo. Evaluar el respeto, la capacidad de argumentar,
la participación y la disposición a considerar otras perspectivas fortalece la dimensión ética de la educación. Acompañar a un estudiante trans o no binario en forma individual requiere una intervención cuidadosa, respetuosa y adaptada a su proceso. No debe haber presión, exposición ni juicios. Es necesario respetar la confidencialidad, actuar con discreción y establecer acuerdos claros con el estudiante sobre los alcances de cualquier cambio que desee implementar en el ámbito escolar. El docente no debe asumir el rol de terapeuta ni forzar conversaciones que el alumno no desea tener. Las intervenciones deben ser progresivas, consistentes y acordadas. Ofrecer un espacio de escucha, facilitar cambios administrativos cuando el estudiante lo solicita, actuar como puente con otros adultos responsables y sostener una actitud constante de respeto permite acompañar sin invadir ni condicionar. La clave está en construir un entorno seguro, previsible y atento a las necesidades reales del alumno. Finalmente, toda política de inclusión debe ser evaluada. Las instituciones deben revisar sus normas internas, su lenguaje institucional, sus protocolos de actuación y sus planes de formación. Se debe monitorear el clima escolar, detectar situaciones de discriminación y aplicar mejoras continuas. La inclusión de estudiantes trans y no binarios no puede depender de la voluntad individual, sino ser un compromiso sostenido del sistema educativo. Las autoridades deben establecer líneas claras de acción, brindar formación obligatoria, ofrecer asesoramiento técnico y garantizar respaldo institucional. Además, se debe asegurar la participación de estudiantes y familias en la construcción de estas políticas, y fomentar la articulación con otros organismos estatales. El respeto por la identidad de género no es una excepción, es una condición fundamental de una educación justa, democrática y orientada al desarrollo integral de cada persona. Los docentes cumplen un rol esencial en la formación integral de los estudiantes, no solo en lo académico, sino también en lo emocional, lo social y lo ético. En este contexto, acompañar de manera adecuada a estudiantes transgénero y no binarios es parte del compromiso profesional que se espera de todo educador. Este acompañamiento requiere sensibilidad, conocimiento, disposición al aprendizaje y una actitud de respeto profundo hacia la identidad de cada alumno. Lejos de ser una cuestión ideológica, se trata de un deber pedagógico y legal que busca garantizar los derechos fundamentales de todos los estudiantes y crear un entorno escolar seguro, respetuoso y equitativo. Cuando un estudiante expresa que su identidad de género no coincide con la que se le asignó al nacer, es importante que el docente responda con respeto inmediato. Esto incluye usar el nombre que el estudiante ha elegido y los pronombres con los que se identifica. Este gesto, que puede parecer simple, tiene un impacto enorme en la autoestima del alumno, en su sentido de pertenencia y en su posibilidad de participar plenamente en la vida escolar. Negarse a hacerlo o poner en duda su validez equivale a negar la identidad de esa persona y puede generar consecuencias graves en su salud emocional. No es necesario que el docente entienda en profundidad todas las dimensiones del género para actuar correctamente. Basta con reconocer que el respeto a la identidad personal es un derecho. En lugar de interrogar al estudiante o pedirle explicaciones, es preferible limitarse a escuchar, agradecer la confianza y actuar en consecuencia. Si se presentan dudas, es aconsejable consultar con los equipos de orientación o buscar información confiable a través de materiales oficiales o instituciones especializadas. Lo importante es no trasladar la carga de justificar su identidad al propio estudiante. Uno de los errores más comunes es vincular la identidad de género con temas médicos o psicológicos. Un estudiante trans o no binario no debe ser tratado como un caso clínico ni derivado automáticamente a orientación sin su consentimiento. El docente debe actuar con discreción, evitando comentarios innecesarios o referencias públicas que puedan poner al alumno en una situación incómoda. Si el estudiante solicita confidencialidad, esta debe ser respetada. Solo en casos de riesgo para su integridad física o emocional se justifica compartir información con otros adultos, siempre procurando que el alumno esté al tanto y participe del proceso. Acompañar no significa exponer.
El respeto se demuestra también en la capacidad de proteger al estudiante de situaciones innecesarias de visibilidad o vulnerabilidad. Si el alumno desea que se utilice su nombre elegido solo en determinados espacios o con ciertas personas, esos acuerdos deben respetarse. Si solicita que no se informe a su familia, esa decisión debe ser considerada, salvo que existan razones legales o éticas para actuar de otra manera. El docente debe mantenerse dentro del marco de sus competencias y siempre coordinar con la institución en caso de situaciones complejas. En el trabajo cotidiano del aula, los docentes pueden enfrentar dificultades prácticas, como recordar el nuevo nombre de un estudiante o corregirse si usan pronombres incorrectos. En estos casos, la clave está en la actitud. Si se comete un error, lo más adecuado es corregirse sin dramatizar y continuar. Si los errores se repiten, se puede pedir disculpas brevemente y reafirmar el compromiso de mejorar. Lo que no debe hacerse es justificar el error ante el alumno ni minimizar su impacto. Expresiones como "me cuesta acostumbrarme" colocan la responsabilidad en el estudiante en lugar de asumir el compromiso docente. El respeto a la identidad de género no implica que el docente pierda autoridad ni que deba renunciar a sus responsabilidades pedagógicas. Al contrario, actuar con coherencia ética y sensibilidad fortalece el vínculo con los estudiantes y favorece un clima de aula más respetuoso. La autoridad docente se construye desde el reconocimiento, no desde la imposición. Los alumnos valoran a los docentes que se muestran atentos, justos y confiables, especialmente cuando se trata de temas personales que pueden generar vulnerabilidad. En algunos casos, los docentes pueden sentirse inseguros por temor a cometer errores o a enfrentar conflictos con las familias. Es importante recordar que actuar conforme al respeto por la identidad de género está amparado por la ley en muchas jurisdicciones y es respaldado por los marcos normativos educativos. El docente no actúa por iniciativa personal, sino en cumplimiento de obligaciones institucionales. Si surgen tensiones con adultos responsables del estudiante, lo correcto es derivar la situación a los equipos directivos o de orientación, evitando asumir el conflicto en forma individual. Siempre es preferible documentar las acciones realizadas y contar con el respaldo institucional. La planificación del trabajo docente también puede incluir estrategias para fortalecer la inclusión sin señalar a estudiantes específicos. Por ejemplo, al comienzo del año del curso, se puede ofrecer a todo el grupo la posibilidad de indicar en una ficha el nombre por el cual desean ser llamados. De este modo, se evita que un estudiante trans tenga que hacer un pedido individual que lo exponga. También se puede fomentar el uso de nombres propios en dinámicas de presentación, evitando insistir en el nombre legal que figure en los documentos. Otra recomendación importante es revisar los materiales didácticos y ejemplos utilizados en clase. Muchas veces, se reproducen modelos que refuerzan estereotipos de género sin intención. Ser cuidadoso con las referencias, usar ejemplos diversos y no asumir que todas las personas se identifican dentro de un modelo binario ayuda a crear un entorno más inclusivo. Estas decisiones no requieren alterar los contenidos curriculares, sino abordarlos con una mirada amplia y actualizada. En caso de que el estudiante trans o no binario solicite cambios en su participación en actividades que impliquen segregación por género, como deportes o uso de vestuarios, es importante coordinar con la institución para garantizar una respuesta respetuosa y segura. No deben imponerse reglas generales sin tener en cuenta el bienestar del estudiante ni obligarlo a justificar públicamente sus decisiones. En lo posible, deben ofrecerse opciones que le permitan elegir con libertad, siempre priorizando su seguridad y dignidad. Además del trato individual, el docente puede trabajar con el grupo la importancia del respeto, la empatía y la aceptación de las diferencias. No es necesario centrar la atención en el tema de la identidad de género, sino promover una cultura general de convivencia basada en valores éticos. Las situaciones de burla o exclusión deben abordarse de forma inmediata, dejando claro que no se tolerará ningún tipo de discriminación. El silencio o la pasividad del adulto frente a estas situaciones puede interpretarse como complicidad o indiferencia. Los docentes no están solos en este proceso.
Las instituciones educativas deben ofrecer orientación, capacitación y protocolos claros para acompañar estas situaciones. Si estos recursos no existen, es legítimo solicitarlos. También es válido buscar apoyo externo en organismos especializados o en materiales producidos por ministerios, universidades o asociaciones profesionales. Lo importante es que el docente se sienta respaldado y que actúe con seguridad, sabiendo que su intervención tiene un fundamento pedagógico y legal sólido. Por último, hay que recordar que cada estudiante trans o no binario es una persona con su propio recorrido, sus tiempos y sus formas de expresión. No existen respuestas únicas ni fórmulas aplicables a todos los casos. Lo que se espera del docente no es que tenga todas las respuestas, sino que mantenga una actitud abierta, respetuosa y dispuesta a aprender. Acompañar no significa resolver, sino estar presente, ofrecer un espacio seguro y demostrar, con hechos concretos, que la escuela es un lugar donde cada estudiante puede ser quien es sin temor. Este compromiso es parte del rol docente y constituye una dimensión esencial de la calidad educativa. Enseñar también es cuidar, y cuidar implica reconocer y respetar la dignidad de cada persona. La inclusión no es una carga ni una excepción, sino una expresión concreta del sentido profundo de educar.